caliente. Como todos ustedes saben, los miércoles en la noche son de La Silla Caliente, el único termómetro político de Venezuela y el programa que permite conocer a los políticos. Hoy, como todos ustedes ven, estamos en un escenario diferente. La Silla Caliente ha venido desde Caracas hasta Madrid. Estamos exactamente a 20 minutos del centro de Madrid, en La Moraleja, la residencia del general Marcos Pérez Jiménez. Hoy vamos a sentar en la Silla Caliente a Pérez Jiménez, pero antes es conveniente decir por qué hemos invitado a Pérez Jiménez a la Silla Caliente y por qué él ha aceptado sentarse en la Silla Caliente. La razón es obvia. Pérez Jiménez, al juicio de los historiadores más respetables del país, es el hombre que partió el siglo. Si recordamos la vida venezolana, vemos que el siglo XX lo han llenado tres hombres singulares, que han sido Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y Pérez Jiménez. Todos los hechos importantes de este siglo, las acciones de este siglo y los otros hombres nacidos en este siglo dependen de la acción de estos tres personajes. El siglo de Castro y de Gómez y de Pérez Jiménez comienza así. En 1899 llega Cipriano Castro, 9 años de gobierno de Castro. Los andinos se incorporan al poder. Viene luego Juan Vicente Gómez, 27 años de gobierno de Gómez, los andinos siguen en el poder. Viene luego Eleazar López Contreras, 5 años de gobierno de López Contreras, los andinos persisten en el poder. Viene luego el general Isaías Medina Angarita, 5 años, y este ciclo termina cuando un golpe, encabezado por el general Marcos Pérez Jiménez, entonces mayor, rompe el ciclo y parte el siglo XX venezolano en dos. Comienza un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo en donde los observadores siempre ocultan, yo creo que es con mala intención, que ese golpe contra Medina incorpora al Partido Moderno al gobierno. Los militares, en efecto, dan un golpe el 18 de octubre del 45, pero incorporan a Acción Democrática, primer partido moderno que se incorpora al gobierno. Comienza entonces el régimen de partidos, con todas las vicisitudes y problemas que representa ese ciclo. Hoy en día Pérez Jiménez tiene el récord mundial del destierro en el Nuevo Mundo. Tiene 35 años de destierro en España y tiene 5 años de cárcel en su récord. Pero hubo otros desterrados, aunque ninguno superó su récord. Si mi memoria no me falla, vamos a recordarlo. Tenemos el caso del general Fernando Márquez, 27 años en el destierro. El general Juan Pablo Peñalosa, andino también, 23 años en el destierro. Jacinto López, 22 años en el destierro. El soberbio y terrible Rufino Blanco Fombona, 26 años en el destierro. Pedro Estrada, 30 años en el destierro. Laureano Vallenilla Alán, 15 años en el destierro. Y Pérez Jiménez, como les dije antes, 35 años de destierro y 5 presos. Él tiene ya 30 años viviendo en España. Y esta casa, que la programó él mismo, dice con modestia, es decir, que él mismo dirigió su construcción, etcétera, tiene 2.000 metros de construcción y tiene 20 años. Entonces, general, muchísimas gracias por permitir a la Silla Caliente que entre a su casa. Complacido en tenerlo por aquí. Siéntese en la Silla Caliente. Un detalle muy curioso, mientras el general se sienta en la Silla Caliente, y es que se está sentando en la silla en donde ya se ha sentado el próximo presidente de la República. Y por una razón que ustedes van a entender, ya todos los candidatos con opción a ganar estas elecciones se han sentado en la Silla Caliente. Pérez Jiménez se sienta allí, pero él no es candidato. A él no le vamos a preguntar la marca mínima, o sea, la condición para ser presidente, porque si le aplicamos la marca mínima tenemos que reconocer que ya superó esa marca, que es olímpico, medalla de oro. Entonces la pregunta sería esta, general. Hemos venido aquí en busca de un diagnóstico. Usted conoce con la palma de su mano a Venezuela. Entonces usted terminó ya un ciclo, es decir, el ciclo que comenzó con usted, el de los partidos, porque la gente lo asocia a las azonadas militares, pero no a los partidos. Y usted es el primero que lleva un partido de oposición al poder en Venezuela, aunque después fue víctima de su propia medicina, pero ese es otro problema. Entonces yo digo, usted que comenzó ese ciclo, ya ese ciclo está agotado. Los partidos están, como hablamos popularmente, rayados. La gente añora un régimen como el suyo. Y las nuevas generaciones en Venezuela, que no conocieron su obra, investigan sobre la obra suya y hablan sobre la obra suya. Entonces la pregunta lógica es esta. ¿El paciente es Venezuela? El paciente está grave y usted es el médico. ¿Qué le recomienda a ese paciente?
Antes de dar contestación a su pregunta, quisiera hacer algunas aclaratorias. En la actualidad no estoy respondiendo, no voy a responder a las preguntas como candidato a la presidencia de la República por la sencilla razón de que ya pasé la edad que a mi juicio se debe tener y estoy físicamente debilitado, lo que significa que no puedo, en función de ese debilitamiento, hacer una labor buena. Perdón, presidente, usted tiene, para que la gente lo sepa, el general Pérez Jiménez tiene 84 años, está casado con doña Flor Charbó de Pérez Jiménez, tiene 4 hijas, tiene 10 nietos y tiene 3 bisnietos. Siga. Bien, de manera que no soy aspirante a ningún cargo público en Venezuela. Y si fuese aspirante, no, es decir, no lo soy por 2 razones específicas. La primera de ellas porque no estoy en condiciones, repito, en condiciones físicas de asumir esa responsabilidad. Y en segunda razón, y la más, como dijéramos, impactante, es que yo estoy impedido constitucionalmente a presentarme como candidato. Ah, eso es importante para que los jóvenes lo sepan. El general Pérez Jiménez es el único venezolano que por la Constitución está inhabilitado de ejercer cualquier cargo político. Es decir, Pérez Jiménez no puede ser ni jefe civil, pues, de Chuao. Él no puede hacer absolutamente nada porque lo inhabilitaron cuando, después del derrocamiento, lanzó su candidatura y entonces, pues, arrasó como senador. Entonces, claro, el estatus, Acción Democrática y COPEI temían, lógicamente, que lanzara la candidatura presidencial y volviera por los votos. Por lo tanto, pues, lo inhabilitaron. De manera que hoy día me encuentro realizado, estoy tranquilo, es decir, el ánimo lo tengo en buenas condiciones. Y como le decía, las facultades físicas están bastante disminuidas. Las intelectuales, es lógico que a los 84 años algunas mermas debe tener la mente, pero está nutrida de nuevos conocimientos porque yo tengo la manía, no la virtud, de cada día aprender algo. ¿Y qué le recomienda a Venezuela? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, a mí me preocupa profundamente la situación venezolana. ¿Por qué, general? Porque el mal no solamente está ahí, sino que está progresando. Es como los cánceres en el organismo humano, de manera que siguen progresando. Eso es lo que me preocupa a mí como ciudadano venezolano. ¿Qué es lo que más le preocupa de todo el panorama venezolano? Hay tantas cosas preocupantes que no me atrevería a señalar una de ellas. Ejemplo, la presencia de las Fuerzas Armadas. Hay un fenómeno que no se registró en su época y que esta época se siente. Fíjese, de todos los candidatos a la presidencia de la República, hay 3 candidatos militares, ¿verdad? No podemos decir ex-militar porque la condición de militar no se pierde, aunque han pasado a retiro. Esos 3 candidatos militares, usted sabe quiénes son, sí, ¿verdad? El comandante Chávez, el vicealmirante Radamés Muñoz León y es también Sujú Rafo, un general de división. Cada uno de ellos expresa una corriente que existía en las Fuerzas Armadas. La de Sujú es una corriente nacionalista, muy similar a la suya, es una apreciación personal. La del vicealmirante es una corriente constitucionalista profundamente anticomandante Chávez. Y la de Chávez, pues, es un criterio de cambio total con un sentido no tradicional. Entonces, y yo me pregunto, en tiempos de Pérez Jiménez no pasaba eso. ¿Qué ocurrió con las Fuerzas Armadas? Bueno, yo quise hacer de las Fuerzas Armadas la institución modélica en función de nuestra historia. Fueron hombres venezolanos incorporados al Ejército Libertador los que realizaron la labor de independizar colonias dependientes y, valga la redundancia, de países europeos. De manera que esa función se cumplió, la cumplieron esta generación. Ahora queda a la nación venezolana la tarea de redimirse económicamente de los depredadores o de los elementos que gravitan sobre la situación económica. ¿Y qué aconseja usted para redimirse de esos depredadores? Bueno, que son como la termita, ¿no? Simple y llanamente no podría concretarse en una frase.
hay necesidad de acordarse en programas puntuales, es necesario hacer una labor didáctica, de manera que se entienda la profundidad de la reforma. Pero usted es un hombre eminentemente práctico, sin olvidar siempre una base teórica. Usted decía, tal puente el 2 de diciembre estaba, tal autopista estaba. Entonces imagínese usted con 40 años menos, ¿qué aconseja a un país que vive una política de terror, de suspenso? No sabemos qué va a pasar en el próximo capítulo. Quizá en el folleto este que le presenté hace unas horas se encuentra la respuesta. Bueno, para ilustrar al público, esta es una cosa muy importante porque los jóvenes no lo saben. El general Pérez Jiménez en el 57 considera él, y es el primer presidente que hizo esto, considera él que él debía prorrogar su mandato 5 años más, porque no había terminado su obra, no había terminado sus planes. Y es entonces donde en el Congreso él pide 5 años más, si mi memoria no me falla, para terminar esto, por ejemplo. Creo que eran 7.000 kilómetros de carretera. Me parece que eran 2.500 kilómetros, puedo equivocarme, ¿no?, en la famosa red ferroviaria que enlazaba a Caracas con Maracaibo y San Cristóbal por el occidente, y con Barcelona y Puerto La Cruz por el sur. Usted me corrige si me equivoco, pero me parece que eso es así. 500 kilómetros de autopista y 300.000 viviendas, además 1.000 grupos escolares de 600 alumnos cada grupo, y algo sorprendente, pues la siderúrgica del Orinoco, la hidroeléctrica del Caroní, la carretera Santa Elena de Guairén, Brasil. Eso era en general el plan que le faltaba por concluir, y él entonces pide eso. El plebiscito, pues, falla, como ya sabemos, pues. Pérez Jiménez viene el 23 de enero y se vaya, es una historia ampliamente conocida de todos. Pero hay algo curioso, en el 73, a esto que se refiere el general, él me mostró su mensaje, el candidato Pedro Tinoco viene a pedir ayuda y apoyo a Pérez Jiménez. Y Pérez Jiménez hace un diagnóstico de la nación poco divulgado. En ese diagnóstico tengo entendido que usted señala varias cosas. Le señala a Tinoco que la delincuencia es la más grande en el 73. Los ranchos, hay una cifra de 200.000 ranchos aproximadamente. En Caracas hay 300.000 desempleados. Y hay 70% de burocracia. Ese es el panorama que usted hizo del país en el 73. Y yo pregunto, ¿y ahora qué panorama hace? ¿Es el mismo o más grave? Más grave. Indiscutiblemente que todos los males señalados en esa oportunidad hoy día se presentan abultados. Y lo que es más preocupante, son males crecientes. De manera que no solamente hay que parar la acción del gobierno, sino iniciar la recuperación nacional que se ha perdido. Entonces, ¿cómo paramos la acción del gobierno? ¿Cuál es el consejo suyo? Y recuperamos el país. Bueno, simple y llanamente yo creo que hay que hacer un cambio en el sistema. Los partidos, si quieren sobrevivir, tienen que modificarse sustancialmente, de manera que recojan los anhelos de la colectividad venezolana y no de un sector de esta colectividad. ¿Usted cree que el Partido Venezolano tiene la suficiente capacidad de autocrítica para hacer eso? Porque eso que usted dice es viable. El Partido Comunista lo hizo en la Unión Soviética. La Unión Soviética muere, cristianamente, como diríamos, porque los propios comunistas hacen una autocrítica. Pero yo creo que los adecos y los copellanos no llegan a una autocrítica como la que está haciendo usted. Por ejemplo, ¿qué cree usted que deben hacer los partidos? Usted ha dicho que los partidos tienen que colaborar con el país, pero ¿qué? Tienen en este momento una autoridad ilimitada. Entonces, ¿qué se puede hacer en Venezuela? Bueno, en Venezuela es necesario capacitar para actuar en esta época a las clases dirigentes, así como también mejorar la ciudadanía en general. Esta es una labor que hay que explicarla con mucho detenimiento, pero que en síntesis se trata de adecuar las clases dirigentes a la época que está viviendo la humanidad y hacer de los ciudadanos que hoy día se están formando entes acordados con la situación que está viviendo la humanidad y que tiende más hacia las ciencias que hacia las letras. Entonces, de acuerdo con lo que usted dice, los partidos venezolanos no están preparados para el papel que están jugando. Entonces tiene que haber algo de carácter legal que limite u ordene la autoridad de esos partidos. ¿Qué cree usted sobre eso? Pero antes de usted contestar, que nos conteste hasta dónde deben llegar las autoridades de los partidos en Venezuela,
Vamos a un corte comercial y luego regresamos para que el general Pérez Jiménez nos explique su teoría al respecto. En la silla caliente, desde Madrid, España, en la residencia del general Pérez Jiménez, quien está sentado en la misma silla caliente que ustedes ven todos los miércoles. Esta silla vino especialmente desde Caracas para esta entrevista. Le preguntamos al general algo apasionante, la silla se pone muy caliente. El fracaso de los partidos políticos en Venezuela, de acuerdo con él ha dicho, es porque no han estado a la altura de las circunstancias. Entonces hay que hacer algo, porque no se puede gobernar sin partidos. Entonces, presidente, ¿qué se va a hacer con los partidos en Venezuela? Porque su régimen funciona, o funcionó cuando no había partidos, pero no podemos vivir sin partidos. Entonces, ¿qué recomienda usted que se haga? Bueno, en principio, cuando yo me lancé solicitando el voto del pueblo para prorrogar mi mandato durante 5 años más, uno de los argumentos que escribí fue que los partidos no funcionaban, que los partidos resultaban una rémora para el progreso de la nación. Eso fue en el 57. De manera que entonces había en ese momento que prescindir de la actuación de los partidos. No se podía permitir que ellos estuviesen interfiriendo en la política, haciendo manifestaciones, puesto que esas manifestaciones eran lesivas a los intereses de Venezuela. Voy a citar algunas... Sí, dígame algunos ejemplos, porque mucha gente joven que le está viendo puede creer que estos son resabios, pues, sí, dictatoriales. Entonces, dígame algunos ejemplos de por qué el partido no estaba a la altura de las circunstancias como en Estados Unidos o Inglaterra en Venezuela. Dígame algunos ejemplos. Cuando se inauguró la autopista Caracas-La Guaira, el actual presidente de la República, el doctor Caldera, en una reunión en uno de los barrios de Caracas, manifestó lo siguiente, que esa obra había sido construida por el gobierno simple y llanamente para que traficaran los Cadillacs de los ricos, que esa obra no servía a la colectividad, y les preguntó a los concurrentes, ¿ustedes pueden comer autopista? Claro que la autopista no se hizo para morderla, ¿no?, pero sí para facilitar los transportes entre el litoral y Caracas, y modificando así las tarifas que se establecían por el transporte, es decir, abaratando los fletes. También alguien de los partidos me dijo una vez que Venezuela no necesitaba la recuperación de los territorios perdidos. Cuando yo estudié geografía, decía Venezuela, extensión territorial, 1.020.000 kilómetros cuadrados. Cuando salí de Venezuela eran 1.916.000 y tantos kilómetros cuadrados. Perdón, ¿usted cree que con usted hubiésemos recuperado parte del Esequibo? Se estaba haciendo lo posible para eso. ¿Y usted personalmente piensa que lo hubiera recuperado? Sí, porque estábamos desarrollando una labor que a mi juicio hubiera culminado con dos cosas. O la Guayana inglesa en este entonces se anexa al territorio venezolano con un estatus especial, o hubiéramos tenido que por la fuerza recuperar el territorio del Esequibo. Para eso ya en la Comunidad de Naciones habíamos manifestado que Venezuela no aceptaba ningún cambio de estatus hasta que no se contemplara la recuperación del Esequibo. Una observación, el general Pérez Jiménez está usando lo que yo llamo el lenguaje directo, que es fundamental en la vida política, no guabinea. Uno le pregunta a un político típico el caso del Esequibo y no le sabe dar la razón. En cambio, Pérez Jiménez no siente rubor de decir, sí, hubiéramos ido a la guerra para anexarnos ese territorio porque es nuestro. Sí, de manera que... Y una de las cuestiones que me inquietan más es que los actuales gobiernos no piensan en planificar una recuperación territorial. No hay planificación. No hay planificación. ¿Y qué cree usted que va a pasar entonces con esos vastos territorios? Bueno, que al fin esperaremos que surja un régimen que se preocupe verdaderamente de los intereses nacionales y que comience a negociar la recuperación de los terrenos.
y que se prepare también en fuerza por si acaso las negociaciones no progresan, ir al conflicto. Yo estaba dispuesto, sé que me lo criticaron mucho. Bueno, y con los monjes estuvo también dispuesto. Sí, con los monjes se les mandó decir al gobierno colombiano que los monjes no eran materia de discusión con Colombia, que los monjes eran territorio venezolano y que si alguien pretendía desembarcar ahí, tomar, que habría tiros, se les dijo en esa forma, que habría conflictos, habría tiros ahí. Hablando, aunque este es un tema apasionante, el tema de los territorios que Venezuela ha perdido temporalmente, yo creo que es temporalmente porque algún día alguien recordará lo que ha dicho el general Pérez Jiménez y continuará en la lucha. Pero volviendo al tema que más nos preocupa en este momento, ese nos preocupa mucho, pero hay otro que nos preocupa más, que es el caso de los partidos. Usted comenzó el ciclo y ese ciclo se agotó. Hay que ponerle el cascabel al gato, hay que limitar la autoridad del partido según su propio criterio, pero ¿cómo lo vamos a hacer dejando los partidos? Yo creo que los partidos caerán por su propio peso, por su propia corrupción, de manera que ya se han visto en las elecciones para presidente de la República habidas, cuando el doctor Caldera subió a la presidencia, que el pueblo ya no cree en los partidos. Al menos en el partido tipo venezolano. Pues. Sí, por lo menos. Claro. De manera que entonces el presidente Caldera, es decir, yo quiero puntualizar de que el presidente Caldera no está legitimado por los principios democráticos. Pero ¿por qué eso que usted está diciendo es muy grave? No está legitimado, puede estar legalizado. Y le voy a explicar por qué. Resulta que el número de votantes en Venezuela es de 10 millones, la mitad de la población. ¿Cuántos fueron a votar en época para elegir al doctor Caldera? ¿Usted recuerda? Bueno, van a decir que estoy guabineando, pero no me recuerdo exactamente. Pero sé que no es esa cifra. No, fueron dicho por el Consejo Supremo Electoral. ¿Cuánto dijo el Consejo Supremo Electoral? 4 millones. 4 millones. 4 millones. No fueron los 6 millones, los 10 millones. Los 10 millones de votantes. De electores. Sí. De manera que, ahora, ¿cuántos votos de esos 4 millones obtuvo el doctor Caldera? Bueno, una minoría. Él va y es un resultado de cabeza a cabeza. Sí, bueno. 1.200.000 votos que equivalen al 12% de la cantidad de votantes. 12% nada más. Y de la voluntad popular, teniendo Venezuela un poco más de 20 millones, porque ahí están, es decir, porque no se contabilizados, están alrededor de 20 millones, pero hay más de 2 millones de inmigrantes clandestinos. De manera que representa solamente el 6% de la voluntad popular. Entonces, ¿cómo se explica que un jefe de Estado llegue por la vía del voto, llegue por la vía del voto, con un porcentaje tan mínimo de la voluntad popular y también bastante recortado del voto de los electores? Pero ¿cuál es el daño mayor que cree usted que el partido le ha hecho al pueblo venezolano? ¿La burocracia? ¿La negligencia? ¿El tírame a algo? ¿La mordida? ¿Qué es? Porque yo creo... cosa. Aquí está la síntesis. Le voy a leer lo que hace unos cuantos días... ¿Sobre la autoridad de los partidos? No, voy a leer. Venezuela, la otrora próspera, prestigiada y recia patria del forjador de naciones, yace ahora empobrecida, corrompida y debilitada por la acción que durante casi 8 lustros han venido ejerciendo sobre ella vándalos analfaciencia que no saben tan siquiera cuantificar la magnitud del daño que han causado. Bueno, esos daños que los partidos han causado, me decía usted fuera de cámara, hace poco pues, me decía fuera de cámara que hay varios términos que usted ha creado. Por ejemplo, está uno que me llama mucho la atención, que es
el que viene atrás que arree. Usted define eso como el trasarrierismo. Entonces, ¿qué es el trasarrierismo? Es decir, que usted considera que ha sido un pecado para los partidos la historia aquella del gobierno anterior o del gobierno futuro. Es decir, que el que venga atrás que arree. Que arree. Yo no es que he inventado estos vocablos, sino que en mi afán de expresar las cosas con toda claridad, he llegado a la conclusión de que para designar a esa gente que va en pos del cargo público, solidarizándose con quien se le puede dar, pues a eso los llamo yo los tiramialguistas. Ajá. Entonces quiere decir que para Pérez Jiménez, en este diagnóstico que está haciendo, hay dos elementos graves en el país. El trasarrierismo, que es aquello de que el que venga atrás que arree, y la otra cosa, el tiramialguista. Ya vamos a hablar de los dos, del funesto tiramialguista y del que viene atrás que arree, y de otros tres términos que usted tiene que conjugan un cuadro de la vida nacional, que es la picada, la mordida y el tarascón. No se vayan, que la silla se pone caliente. Pérez Jiménez, antes de los mensajes comerciales, sentado en la silla caliente, aquí en La Moraleja, a unos 20 minutos del centro de Madrid, en España, señalaba el problema de los partidos políticos dentro de Venezuela. Para Pérez Jiménez hay que limitar la autoridad de los partidos políticos porque ya están desgastados, es un ciclo que ya terminó, que está rayado, hablando en criollo. Pero él señala una cosa curiosa, él dice que como consecuencia de ese sistema, esa partidocracia, en Venezuela hay unos elementos que hacen mucho daño al país. Y dice el tiramialguismo, eso es interesante, el tiramialguismo. Señala la picada, señala la mordida y el tarascón. Como estos pueden ser elementos nuevos a muchos de ustedes, especialmente para la gente joven y el tarascón, vamos a que el general vaya definiendo la situación. Cuando usted dice la picada, ¿a qué se refiere? Bueno, comenzaré por decirle que en una de las repúblicas latinoamericanas existía desde hace tiempo la mordida, que es la que cobra el funcionario para prestarle los servicios que deben suministrarse gratuitamente. Pero es que en Venezuela la cosa se ha ampliado tanto hacia arriba como hacia abajo. Y entonces yo he dicho que lo que percibe el pequeño funcionario por pasar al sujeto que va a hablar con la autoridad mayor es lo que se llama, lo he definido, la picada. La picada. Que hay que darle unos cientos de bolívares al funcionario. El que va a buscar una cédula, por ejemplo. Sí, exactamente. Que le van a poner una boleta y no quiere pagarla, la picada. La picada. Ajá. Pero también hay funcionarios que requieren que se les dé más. Y esos son funcionarios de categoría superior a los anteriores. Eso lo he llamado yo la mordida. Es una jerarquía mayor. Sí, es de una jerarquía mayor. Y ya lo que el ciudadano va a darle ya no son centenas de bolívares, sino millares de bolívares. Ajá. Y por último viene la tarascada. La tarascada. No el tarascón, como yo decía, la tarascada. La tarascada. Ese es un término andino, creo, la tarascada. No sé, simple y llanamente me inspiró el asunto las mandíbulas de los saurios, de los... Sí, ese es el tarascón cuando cierran. Hay que ver la cantidad que abarcan cada vez que cierran los caimanes, bueno, o los cocodrilos del Orinoco. Sí. De manera que eso ya significa millones. De manera que la picada es de centenares de bolívares, la mordida de millares de bolívares y la tarascada de millones de bolívares. Ahora, ¿por qué ha venido eso en Venezuela con los partidos? Que es lo que más nos interesa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no están preparados los partidos venezolanos? ¿Por qué han demostrado ineficacia en estos 40 años los partidos? Porque tienen la obligación los partidos para mantener sus votantes de hacerles concesiones. Y una de las concesiones es que van al cargo público no por capacidad, sino por vinculación con el partido o en pago de actividades que favorecen al partido. De manera que en Venezuela también hay un dicho que dice, no me des nada, sino ponme donde haiga. Exacto. Utilizan la palabra haiga, la inventan. Haiga, sí. Sí, que tiene una historia, ¿no? Tiene una historia de Guzmán Blanco, un señor que fue a pedirle una aduana y le dijo, póngame donde haiga, no le digo donde haya, sino donde haiga. Donde haiga. Ahora, ¿en qué otros factores negativos ve usted
en la actual organización política. Ahora imagínese que usted se convirtiera de pronto en abanderado de los partidos, quisiera gobernar otra vez, pero con partidos. ¿Qué recomendaría usted a esos partidos? ¿Qué le recomendaría al país para que hagan unos partidos honestos, serios? Simple y llanamente habría que modificar la Constitución, porque para entonces reducir a los partidos a ciertos parámetros más estrechos con el fin de que no puedan causar, dañar o penetrar a las instituciones básicas de la nación. Trataré de explicarme un poco más. Trate de explicarlo y viendo bien a todos los benevidentes, porque esto es muy importante. Sí. Yo creo que esto va a ser una de las cosas centrales de la entrevista, así que explique bien eso. Bien, los partidos en Venezuela son muy sectaristas y como le decía hace un momento, los partidos tratan de acomodar su gente y los acomodan en puestos donde haya posibilidades de percibir lo que produce la bajada de la mula. La bajada de la mula, que sea otro término, que no se esta explicación, bájate de la mula. Bájate de la mula. De manera que una nueva constitución debe limitar la acción de los partidos y no permitirles que interfieran, que penetren las instituciones básicas de la nación, por la sencilla razón de que la grandeza de una nación depende mucho de la grandeza de sus instituciones básicas. Es decir, que los partidos no prostituyan al poder, el poder ejecutivo, no prostituyan al poder judicial, no prostituyan a los colegios de abogados y todo. Que éstas sean entidades que se manejen por su propio criterio, pero no subordinadas a la mediación de los partidos. Es decir, que el partido cumple una función teórica de orientación según el criterio suyo. Sería eso, ¿verdad? Sí. El partido aconseja, por ejemplo, creemos que el canal del Orinoco, en el caso del general Pérez Jiménez, que le encantan esas cosas espectaculares, queremos que el canal que va a ir del Orinoco al mar se haga no en 4 años, sino que primero se hagan 30 albergues infantiles. Digo yo que esa sería la orientación, ¿o no? ¿Ese sería el sentido o no? Bueno, con respecto a una de las cosas que nos cuidábamos nosotros era de realizar la labor en función de un orden racional de urgencia. No sé si Perdón, eso es interesante. Es decir, que no querían un orden, o querían un orden racional de urgencia. Queríamos un orden. Como sabíamos que el rancho es una de las cosas que más lesiona la condición del ciudadano, pues enfrentamos la extirpación del rancho en forma prioritaria. Por ser el rancho el centro de todos los males de carácter social. De todos los males. Y ahí sale la delincuencia, la caña, la prostitución, etc. Los ranchos producen clientes para los cementerios, porque las condiciones higiénicas son pésimas. Y entonces las enfermedades matan a muchos de los habitantes de los ranchos. También clientes a los hospitales. ¿Por qué? Por las enfermedades que imperan ahí. Clientela para las cárceles, por la sencilla razón de que de ahí salen muchos delincuentes. Clientelas para la prostitución, porque viviendo una vida promiscua, ahí las relaciones culposas se producen sin saber, porque donde en una habitación están reunidas mujeres con hombres, pues pueden suceder muchas cosas. De manera que eso fue la causa de que nosotros consideráramos como prioritaria la eliminación del rancho. ¿Y usted cree que si le hubieran permitido los 5 años más, del 57 creo que al 63 me parece, usted hubiera logrado realizar esas 300.000 viviendas? Con respecto a Caracas, ya teníamos planificado, conocíamos el problema a fondo. Cuando nosotros censamos los ranchos en la capital de la República, encontramos 65.000 ranchos. Cuando salí de Venezuela, quedaban solamente 8.000 ranchos. Estamos hablando de
El 58. del 58. Quedaban en la capital de la República solamente 8.000 ranchos que hubieran desaparecido en el primer semestre de 1958. Ahora bien, desafortunadamente o afortunadamente, este es un problema histórico, eso no se hizo y la situación quedó allí. Yo me pregunto, y vamos a retomar la cosa desde el comienzo, un Pérez Jiménez, 40 años menos, ¿qué hubiera hecho en este momento en Venezuela? Pues como está Venezuela, quizá el fruto de una labor no se podía ver de inmediato. Claro, sí, pero ¿qué haría usted? La máquina del tiempo, el túnel de lo coloca en Miraflores, tiene 40 años menos. Y se encuentra con esa situación que se está viviendo. Volver a los parámetros que tuve en mi actuación de gobierno y que están inscritos ahí en ese ¿Usted cree que el país tiene remedio? Claro que tiene remedio. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para que tenga remedio el país? Hay que suprimir 1 millón de empleados públicos que están consumiendo gran parte de los ingresos petroleros. Perdóneme, general, que me estoy poniendo fastidioso. ¿Cómo dice que vea la Cámara? Sí. Porque yo sé que muchos de los que están viendo allí viven del gobierno y van a decir, pero bueno, y Pérez Jiménez quiere quitarnos el puesto. Ajá, usted elimina, estamos hablando hipotéticamente, ese millón de empleados públicos, ¿cómo vive esa gente? Pues vive trabajando en otras actividades. En nuestra época se requería mucha mano de obra para las distintas obras que estaban en marcha. Es decir, que si hay un plan nacional de obras públicas espectacular, no hay problema. No hay problema, no lo había en nuestra época, porque tuvimos que importar trabajadores de Portugal, de España y de Italia. Sí, pero hay que decirle a la gente por qué importaron trabajadores, porque esto es importante, ¿no? Se importaron trabajadores porque la política que se seguía, ¿verdad? Y yo estoy muy alejado del perejimenismo, se seguía una política que era de la construcción fabulosa y monumental, el puente sobre el lago, creo que eran casi 9 kilómetros, era el más largo en aquella época del mundo. La siderúrgica, el desarrollo de Guayana, etcétera, que eso no lo hubiera hecho ninguna democracia. Entonces, obras verdaderamente monumentales que requerían que viniera mucha gente. En aquella época me parece que se trabajaba de noche, yo recuerdo, de noche. Sí, trabajaba 3 turnos. 3 turnos, y en uno de mis libros... Sobre todo en las obras urbanas. Ajá. En uno de mis libros, El Trocadero del Pasapoga, yo cuento que usted era noticia cuando se presentaba de noche, en traje de campaña, a obras que se estaban haciendo, y hablaba con los inmigrantes portugueses e italianos. No tanto en traje de campaña, le voy a decir, si eso era así, salíamos de alguna reunión formal, más bien con traje de etiqueta y todo, y entonces yo le decía a mi mujer, vamos un momento a recorrer las obras que están en marcha, a ver cómo están trabajando esta gente. Al llegar a la obra, los trabajadores portugueses comenzaban a mover el pico con mayor celeridad. Y yo les decía, tranquilos, sigan trabajando a su ritmo. Me complace que ustedes estén trabajando satisfactoriamente. Está bien. Ahora hay otra cosa, general, que ¿cómo se puede evitar eso en Venezuela? Usted puso el dedo en la llaga cuando usted dijo, ¿verdad?, que el partido político, sin tener credenciales profesionales, se mete a hacer cosas. Ejemplo, de pronto el partido político recomienda a 20 maestros, 40 maestros en un pueblo y los maestros son malos. Entonces yo pregunto, ¿cómo esta nueva Venezuela va a hacer eso? Para que médicos incompetentes por recomendación política no estén ocupando cargos que no debían ocupar. Pero antes de que usted hable, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Esto se va a poner más caliente. Estamos en Madrid, a 20 minutos del centro de Madrid, en La Moraleja, en la residencia del general Marcos Pérez Jiménez. Él está sentado en la silla caliente. Y hasta ahora que ya es bastante tarde, no ha guabineado. Yo presumo que no va a guabinear, pero si guabinea tendremos que decirle, porque le vamos a preguntar sobre las elecciones presidenciales. Ya regresamos. Dialogábamos con el general Marcos Pérez Jiménez aquí en Madrid y le preguntábamos que cómo se iba a hacer para que en esta nueva Venezuela, porque ya el ciclo está agotado, el mismo ciclo que abrió Pérez Jiménez el 18 de octubre del 45 con la presencia de los partidos, ya está agotado. Entonces decía él que una de las cosas que hay que hacer es limitar la influencia política o politiquera, diría yo, del partido en las áreas exclusivamente técnicas, ¿verdad? Que vaya como médico de un hospital, no el que recomienda el partido, sino el mejor médico. Entonces yo pregunto, ¿cómo vamos a poder lograr eso? Porque hay que hacerlo con cuidado. Hay algo general que yo no sé si usted, bueno, lo debe conocer,
pero lo ha enjuiciado. Fíjese que en el caso del Consejo Nacional Electoral, todo el país protestaba porque era demasiado politiquero. Y entonces por decreto dijeron que ningún miembro de partido entre en el Consejo Nacional Electoral. Que eso es absurdo, porque eso es como decir que en un hospital no va a haber médicos. Tienen que haber médicos en los hospitales. Un consejo electoral que va a decidir unas elecciones tiene que tener políticos. Bueno, erradicaron a los representantes de partido, sigue la influencia de partido, porque en Venezuela nadie es independiente, general, usted lo sabe. Los independientes son más dependientes que los propios miembros del partido. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Porque ahí, usted ha citado el problema, ese es el problema. Un portero tiene que ser adeco, tiene que ser copellano. Un médico tiene que ser adeco. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo se termina con eso? La realidad es que Venezuela necesita una transformación mental en sus clases dirigentes y de los ciudadanos en general. De manera que esta época que está viviendo la humanidad está caracterizada por ir más que todo hacia la ciencia y hacia la técnica. De manera que las clases dirigentes tienen que adecuarse a esa corriente y tienen que ser, no es que sean científicos, pero sí que estén suficientemente informados sobre muchas cosas que debe estar informado el verdadero estadista. De manera que entonces necesita modificar el criterio de las clases dirigentes. Pero también se necesita modificar la mentalidad del ciudadano en general. ¿Cómo? Mediante, nosotros íbamos a poner en marcha esos grupos escolares a que me he referido. Ah, los grupos escolares, exacto. Con el propósito de que fuera una realidad, una medida dictada por el general Guzmán Blanco, que era la instrucción primaria gratuita y obligatoria. De manera que al hacer nosotros esos grupos escolares, pensábamos con ellos copar toda Eran 6.000 grupos escolares, me parece. 1.000 grupos escolares. 1.000 eran. 1.000 grupos escolares. De manera que entonces copar, tener capacidad para hacer efectiva esa disposición del general Guzmán Blanco de que la instrucción fuera gratuita y obligatoria. Pero nosotros los íbamos a aumentar con algo más práctico. Es decir, formar una mentalidad ciudadana de acuerdo con esos conocimientos requeridos por la ciudadanía sobre ciencia y cuánto tardaría formar esa mentalidad ciudadana? Pues simple y llanamente eso requiere un tiempo largo, por lo menos una generación. Porque vea usted una cosa, ¿no? Cuando la gente en Venezuela habla de Pérez Jiménez, ven la solución un poco práctica. Dicen de pronto, Pérez Jiménez era un gran gerente, así que aquí lo que necesitamos es un gran gerente. Entonces yo creo, si surge un Pérez Jiménez no con la versión Pérez Jiménez 1945 ni 48, ¿usted me entiende? Sí. El nuevo Pérez Jiménez, vamos a usar su nombre y me perdona, sí, como símbolo de construcción, de eficiencia y de espíritu pues pragmático, aunque con una base teórica. Un Pérez Jiménez es un estadista realista, pan, pan, vino, vino, no guavinea, asume su responsabilidad. Entonces yo pregunto, bueno, ese Pérez Jiménez tiene que tener condiciones, entonces ¿cuáles serían las condiciones especiales de ese hombre que le vamos a poner el nombre de Pérez Jiménez? Porque el país cree que la solución está en el estilo Pérez Jiménez, eso hay que decirlo, y yo no tengo pena en decirlo porque eso es verdad. Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener ese hombre? Tiene que ser un gerente. Tiene que estar, tiene que poseer condiciones especiales dentro de la ciencia y la tecnología. No que sea un técnico ni un científico, pero sí que esté suficientemente informado para poder utilizar debidamente los recursos que la ciencia y la técnica está dando al mundo. Voy a ponerle ejemplos. Pues esto yo me hago entender más poniendo No, y es que ellos quieren una forma didáctica, porque sí. Recuerda que la cultura del venezolano hoy, y eso no es una ofensa, cuando digo venezolano me refiero a la inmensa mayoría, es tercer grado de primaria. Hay que hablarle en un lenguaje de kinder a ese venezolano que está en los cerros, a ese venezolano que no tiene cómo pagar la casa al fin de mes y es el que va a elegir.
El objetivo de la silla caliente es darle consejo a la gente para que tengan elementos para seleccionar, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué ejemplos pone usted para esto? Bueno, fíjese usted que yo pongo como ejemplo, en primer orden, dos naciones que fueron Alemania y Japón, que fueron realmente bastante lesionados y que quedaron en una situación gravísima. Después de la Segunda Guerra Mundial. Con las ciudades destruidas, las vías de comunicación destruidas, los centros industriales destruidos, etc. Vino el Plan Marshall y entonces vino una recuperación extraordinaria vamos a hablar primero de Alemania, una recuperación extraordinaria. Y Alemania hoy día, habiendo sido la nación destruida en la Segunda Guerra Mundial, hoy día es la cabeza de la economía europea. Pero hay una cosa muy grave, general. El general está nombrando la soga en la Casa del Ahorcado. Arturo Uslar dice que la democracia venezolana ha despilfarrado 14 Plan Marshall. Sí, eso es cierto. Yo no veo la contradicción de lo que... No, lo que digo es que es lo grave del problema, Sí. no es la contradicción. Digo la soga en la Casa del Ahorcado porque es la realidad. Es decir, lo que usted está diciendo es lo que confirma Arturo Uslar, pues. Sí. Que son dos posiciones ideológicas distintas, pues. Eso es lo grave de la situación. Sí. De manera que, entonces, Alemania, hoy día, como todo el mundo lo sabe, es una nación puntera en lo que respecta al desarrollo y está contribuyendo también a que no solamente ella progrese, sino que progrese toda Europa. De manera que eso se debe a la calidad del componente étnico, la calidad de la gente que está dirigiendo la nación y la calidad de los ciudadanos. Con su permiso le voy a hacer una observación. Cuando el general habla del componente étnico se está refiriendo a la calidad racial, pan, pan, vino, vino. Y yo me pregunto, ¿no hay la posibilidad, general, de que mucha gente interprete eso como racismo, o fascismo, o nazismo? Yo planteo estas cosas como condición intelectual, sin importarme el color de la piel. Ajá, entonces sigue expresando, eso es interesante. Sí, de manera que entonces hago esta salvedad, ¿no? De que yo no estoy pensando en fulano de tal, o grupo tal, es excluida. No, yo estoy pensando... En el mejoramiento de la raza, y punto. Y el cambiar la mentalidad para beneficio de la nación venezolana. Seguimos con el Japón presentando. Japón tiene unos 375.000 kilómetros cuadrados. Es una región carente de recursos naturales, azotada también por los terremotos y maremotos, puesto que está en el cordón de fuego que pasa por su territorio, pasa por Alaska y sigue la cordillera y va a morir en la Antártida frente a la punta esa que hace Sudamérica. De manera que lo que yo hablo concretamente es del cambio de la mentalidad, y los japoneses que sufrieron la bomba atómica y todo, hoy son la primera potencia económica del Oriente. ¿En cuántos años, si no se hubiera roto el proceso perejimenista, que abre las puertas del país a todos los extranjeros? Hubo un año en donde llegaron a Venezuela, eso no lo saben los jóvenes, más de 70.000 extranjeros a radicarse en el país. Es un verdadero récord mundial. En aquella época Venezuela era el paraíso. Sí. Si ese proceso no se hubiese roto, general, ¿cómo estaríamos hoy en día? Tenemos un ejemplo que es el de las reinas, ¿no? Sí. Estamos ganando todos los concursos de belleza. Yo las llamo las reinas de la dictadura, sin ánimo de ofender. Sí. Porque, No, sí, a mí no me ofende la sí, cuestión. todas que son me unas digan- mujeres de 2 metros de estatura. Sí, no me ofende que me digan dictador, Ah, eso es importante. ¿Por qué no, No le me- ofende? porque en la historia de la humanidad no se ha visto un dictador majadero, No se ha visto un dictador majadero. y por no emplear otra palabra más. Sí. Una palabra que vamos a decirla clara. Arturo Uslar la popularizó. Sí. No se ha visto un dictador pendejo. Exactamente. ¿Sí? Y si desde la dictadura se podían hacer obras para el beneficio de la nación, pues no me desagrada.
De manera que en absoluto. Está bien. Sí. Es decir, que no Guaviné asume su propio muerto, eso está bien. Una pregunta que le voy a hacer, general. Eso que usted dice está muy bien desde el punto de vista teórico y político, pero hay un factor que no existía en su época, que debe tomar en cuenta un nuevo Pérez Jiménez, entendiendo un nuevo Pérez Jiménez, un señor con una mentalidad de construcción, basado en la técnica, basado en la ciencia, ¿verdad? Y con deseo de hacer una obra clara, un programa de gobierno real, no generalidad. Y es la presencia de las Fuerzas Armadas. Fíjense que desde que usted se va, hay, como ya lo dijimos antes, movimientos militares. Comienza con Castroleón, es decir, el ganado se desgaritó, y sigue luego después con Odremán y termina con Chávez. Entonces tenemos un ejército, me da la impresión, por lo poco que yo veo desde afuera, tenemos un ejército que está deliberando. Hay 11 militares retirados lanzados a candidatos a senadores, diputados, y de esos 11 hay 3 candidatos a presidente de la República. ¿Qué ha pasado con esas Fuerzas Armadas que usted modernizó? Porque usted se formó en la escuela del general Juan Vicente Gómez. Sí. Gómez crió las Fuerzas Armadas. Analfabeto y todo lo que le digan, pero Sí, crió las Fuerzas pero... Armadas. ¿Es así, no? Bueno. Entonces usted se crió en esa escuela, pero ahora me parece que esa escuela ha cambiado. Bueno, yo quise hacer Decenas de militares retirados lo están viendo, y militares efectivos. Es bueno que se dirija a ellos. Yo había pensado en constituir las Fuerzas Armadas como institución modélica en el país. Es decir, la institución en la cual se fundamentara la transformación racional del país. De manera que entonces tenía que procurar mejorar los cuadros de oficiales de las Fuerzas Armadas y otros cuadros de suboficiales, etc. Y que las Fuerzas Armadas se mantuvieran apolíticas para que pudieran concretar toda su mentalidad a perfeccionarse en sus actuaciones. Las Fuerzas Armadas se han hecho como puntas de rotura, de lanza, sería. es decir, como vanguardia de esa transformación. Desafortunadamente, yo tuve que extenderme, es decir, tomar a mi cargo la transformación de la nación y descuidé un poco las Fuerzas Armadas. Entonces usted admite que hay responsabilidad suya en eso, en ese cuando el ganado se ha desgaritado. No, porque yo creí que otros podían conducir mejor las Fuerzas Armadas. Es decir, que usted estaba preocupado fundamentalmente por la transformación del medio físico. Sí, por la nación. ¿Por qué usted le ofreció el gobierno a Rómulo Betancourt? Al regresar del Perú, habiendo concluido los estudios en la Academia de Artillería y en la Escuela Superior de Guerra, cuando regresé a Venezuela, venía con las ideas de una institución modélica. De manera que encontré en Venezuela un movimiento para desplazar al gobierno del general Medina por condiciones que no se consideraban favorables a las Fuerzas Armadas, como era la práctica desaparición de las Fuerzas Armadas y de la sustitución por un cuerpo policial, como existe en otros países. Entonces yo resolví idealizar ese proceso y redacté los 5 puntos por los cuales se juramentaban los oficiales que iban incorporándose al movimiento. De manera que el primero de esos 5 puntos era que las Fuerzas Armadas no iban a asumir el poder, sino que se iban a mantener dentro de los cuarteles y que serían venezolanos capacitados y con suficientes credenciales los que tomaran el gobierno. Y en ese momento no había otro partido así, otra institución civil, partidista, que apareciera en el ámbito nacional, lo que contábamos solamente con Acción Democrática. Pero vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos porque hay un problema muy importante. Esto nos va a conducir a algo. Primero que todo, para que usted claramente nos diga, sin guabineo, que usted no es hombre de guabineo,
¿A dónde va a llegar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en estas elecciones? Y luego después a los candidatos. Ya volvemos, que aunque yo creo que Pérez Jiménez todavía no se ha quemado en la silla caliente, la silla está prácticamente ardiendo. Ya regresamos. Antes de los comerciales, hablábamos con el general presidente Marcos Pérez Jiménez en relación con estas elecciones, que tienen un elemento que no estaba presente en elecciones anteriores. Me refiero a la presencia militar. Hay candidatos, usted los conoce, y hay inquietud en las Fuerzas Armadas por esos mismos candidatos. Usted ha vivido las situaciones más calientes que presidente alguno le ha tocado vivir en Miraflores. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a ocurrir con las Fuerzas Armadas? Usted que las debe conocer como la palma de su mano. Bueno, yo conocía muy bien las Fuerzas Armadas en aquel entonces, pero desafortunadamente como lo que ha acontecido en las Fuerzas Armadas tiene similitud en lo que respecta a otras instituciones, es decir, que los partidos han penetrado a estas instituciones. A las Fuerzas Armadas las han penetrado de tal manera que para ascender no se necesitan condiciones específicas profesionales del candidato, sino que van a buscar al líder político que los respalde en el Congreso para lograr la capacitación. Eso hace pues que dependan en su orientación de los políticos, y eso no debe ser así. Uno de los candidatos militares, el vicealmirante Radamés Muñoz León, denunció aquí precisamente en la silla caliente, no aquí, sino allá en Caracas, cuando la silla caliente estaba en Venevisión, denunció que había un tráfico de ascensos, eso mismo que usted está diciendo. Y después que dio esa declaración y el programa salió al aire, entonces lo llamaron y lo interpelaron en el Congreso, porque el Congreso se sintió, pues, sentido, se sintió irrespetado. Pero es una situación que está ocurriendo. Pero yo pregunto una cosa. Estas elecciones que tenemos nosotros son elecciones para designar al presidente que va a tomar el poder en 1999 y lo va a entregar en el 2004. Y vamos a entrar nosotros en el año 2000 con esos mismos criterios pueblerinos de golpe y de contragolpe. ¿Qué posibilidad ve usted en Venezuela? ¿Una guerra civil, un golpe militar o un Pinochet? ¿Será Caldera la antesala de un Pinochet? No creo en eso. En Venezuela hay que tener cuidado porque hay una tendencia a barrer el sistema, porque el sistema ha resultado contraproducente. De manera que una de las posibles salidas es que haya un movimiento popular, quizá mezclado también con algún movimiento de las Fuerzas Armadas, para barrer el sistema. De manera que eso podría suceder. ¿Cómo se evitaría eso? Pues antes haciendo que los partidos disminuyeran su influencia en las otras instituciones. De manera que ahí o se va a la reforma del sistema o habrá en algún momento un brote que deshaga el sistema. Estando a pocos días prácticamente de las elecciones, lo que dice el general Pérez Jiménez, que a mi juicio es la primera autoridad en esa materia, creo que es preocupante. ¿Usted no ve otra solución sino esas dos que señala? Yo no veo otra solución y quisiera equivocarme. Yo lo que quisiera es que no se procediera en tal forma que Venezuela se debilitara en ese cambio. Es decir, que todo pudiera hacerse en forma acordada, en forma sencilla, sin el traumatismo de un golpe de Estado. ¿Puede haber ese cambio sin el traumatismo de un golpe? Yo no sé hasta qué punto los partidos estarán dispuestos a respaldar ese cambio. ¿Cambio sin golpe? ¿O cambio con golpe? Bueno, si los partidos llegan a un acuerdo y resuelven modificar las estructuras del Estado de tal manera de que no sean penetradas las instituciones básicas por los partidos, pues eso puede tener una solución no sangrienta. Pero como los partidos se aferran a su influencia, el grueso de la nación venezolana llega un momento en que no puede soportar aquello y habrá un estallido. Lo que dice el general Pérez Jiménez es bastante preocupante, primero por la experiencia que él tiene en la materia.
hubo algo que no le he recordado a ustedes, para generar más noticias, por supuesto, pero Pérez Jiménez, además de ser el hombre que partió el siglo XX, comenzando un ciclo que ya está agotado, el ciclo de haber llevado al poder a los partidos modernos. Antes, durante la dinastía andina, no estaban los partidos en poder. Es más, yo sostengo personalmente que la gente le rompe el miedo a los partidos, termina con el miedo a los partidos, general, cuando ven a Rómulo Betancourt en Miraflores. Porque antes la gente tenía miedo de meterse en los partidos. Cuando López Contreras, ¿verdad?, asume lo que llamábamos la dicta blanda, ¿verdad?, una minoría era la que formaba parte de los partidos políticos. Pero la opinión de Pérez Jiménez es fundamental porque es el único venezolano en el siglo XX que no solo parte el siglo, sino que es el único golpista con 4 golpes exitosos. Es decir, se fue olímpico, derrocamiento de Isaías Medina Angarita, derrocamiento de Rómulo Gallego, el caso de las elecciones constituyentes con Jovito Villalba y luego después el plebiscito. Son 4 golpes de Estado en los cuales resulta victorioso. Entonces tiene más que condiciones para poder hablar de esto. Y a mí como venezolano me preocupa que usted diga que quizás no hay otra salida, sino esa salida convergente, pues. Yo deseo mucho equivocarme a veces en lo que llego a tener convencimiento por el estudio, por el análisis. Y yo deseara para mi país, pues que las cosas ahora en se desenvolvieran de tal manera que el país no tuviera el traumatismo de un enfrentamiento entre fracciones de venezolanos. No, y le agradecemos la franqueza. Insisto en decir que es uno de los pocos venezolanos de vida pública que no guabinea. Hay algo interesante y curioso. Como hablábamos de los golpes, para que ustedes puedan dormir tranquilos, vamos a ponerle un toque de humor con el permiso del general, que espero pues que no se ofenda acerca de esto. Yo no sé si usted ha escuchado un chiste, un cuento, que se dice mucho acerca de usted en Venezuela, y cada vez que uno lo cuenta en cualquier sitio la gente se ríe mucho. La gente dice que en pleno gobierno de Pérez Jiménez se acercó un borrachito a un café y pidió un café a lo Marcos Pérez Jiménez. Inmediatamente, pues alarmado, el señor que estaba allí le preguntó: ¿cómo es eso de un café a lo Pérez Jiménez? Usted está irrespetando al presidente de la República, ya se lo van a llevar preso. Y el borrachito dijo: no, si yo no respeto al presidente. Yo digo que el café a lo Marcos Pérez Jiménez es chiquito, fuerte y con mucha leche. Yo no sé si a usted le habían contado el chiste. Llegó ese chiste y a mí me hizo reír mucho. ¿Le hizo reír? Me hizo reír mucho porque... Históricamente, y perdóneme el atrevimiento, el chiste se basa en la realidad. ¿Es usted chiquito? Eso sí, físicamente chiquito. Fuerte, demostró que era fuerte. Amargo era... Amargo es, exacto, sí. Amargo. Sí. Me ha corregido el general, no es fuerte, es chiquito, amargo. ¿Es amargo usted? Sí. No, yo no soy amargo, pero me complació ese calificativo porque quiere decir alguien que es decidido, es duro, sí. Y yo soy duro en la cuestión cuando creo que tengo la razón, soy terco hasta el límite. Bueno, usted es Tauro, dice que los Tauros del 25 de abril son tercos, porque el 25 de abril, que es la fecha que nace el presidente, 1914, ese día tengo entendido que nació Leonardo da Vinci. Stalin era del 25 de abril también, así es que tiene compañeros de astros, según los que creen eso, que son bastante diferentes y opuestos. Caímos entonces en las Fuerzas Armadas y en el panorama que depende del ganador de las elecciones o del perdedor. Los candidatos que más suenan de acuerdo con los números, los voy a nombrar sin respetar números, son Irene Sáez, son Chávez, son Salas Romer, son Claudio Fermín y Alfaro. Esos son los 5 que suenan, creo que son como 13 o 19 candidatos, no recuerdo. Pero esos son los 5 que más suenan, y que me perdonen pues a los candidatos que no nombro, digo los que suenan más en los numeritos. Entonces la recomendación de Pérez Jiménez, un veterano de la vida política, a esos candidatos en general, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, yo pienso que quien quiera que sea que llegue a la presidencia va a encontrar una situación muy difícil. De manera que quien llegue a la presidencia va a tener que enfrentarse a problemas bastante graves. De manera que yo no podría recomendar a fulano de tal o recomendar al otro, porque eso debe hacerlo el pueblo venezolano. De manera que ellos, el pueblo venezolano, debe a estas alturas saber qué candidato le conviene más.
le manifestaré ahora algo que he debido manifestárselo desde el principio. Yo no soy enemigo de la democracia. Es importante eso. Yo no soy enemigo, yo admiro las democracias como la suiza, como la sueca, como la de Israel y como tantas democracias que funcionan admirablemente bien. Yo deseara para mi pueblo una democracia de ese tipo, de manera que no es que si se lograra una democracia de esas características que excluyen el tráfico de influencias y se va a buscar lo que más conviene a la nación, yo estaría de hecho con eso. Para mí, ninguno de los candidatos es repudiable, ninguno de los candidatos. Es importante, ¿eh? El general Pérez Jiménez dice que ninguno de los actuales candidatos es repudiable. Sí, sí, eso lo digo. Sí. Ahora, después de que actúe el que salga, puede ser que realice una buena labor o puede ser que no la realice. Va a encontrarse, de hecho, con una serie de problemas de difícil solución. Ojalá los pueda resolver en corto tiempo, porque creo que actuando un buen gobierno, Venezuela necesita de 15 a 20 años para volver a los niveles del 58. 15 años para volver a los niveles del 58. Oiga, general, perdón, y no es un irrespeto, pero me da la impresión de que usted no guabineó con lo del candidato. Yo pensé que usted iba a decir, por ejemplo, si yo le preguntara a usted lo que le pregunto a todos en la silla caliente, ¿qué piensa de Irene? ¿Qué piensa de Claudio? ¿Qué piensa de Salarrón? ¿Qué piensa de Alfarucero? ¿Qué me iba a decir usted? Pues, bueno, yo le diría que dejo al entendimiento del pueblo venezolano que elija a quien le parezca. Yo no voy a tomar la responsabilidad de señalar a alguno de estos candidatos. En principio porque no he tenido con ellos el contacto suficiente como para acordarnos en un programa de gobierno que debe ser beneficioso para Venezuela. Y en más de una oportunidad lo he manifestado. Sí. Yo estaría de acuerdo con el candidato que me diera la oportunidad de debatir un programa de gobierno. Eso es importante. Cuando usted dice que le den la oportunidad de debatir un programa de gobierno, se está refiriendo quizás a lo que ocurrió con Pedro Tinoco en el 73, que vino a pedir el apoyo suyo y usted le dijo, bueno, tráigame un programa y discutimos un programa. ¿Sí? Y entonces usted por escrito le presentó algunas observaciones. Ahora en la vida política venezolana, así como el caso Chávez es nuevo, un golpista que va a elecciones, o un señor que se alzó y va a elecciones, hay otro caso curioso que ha llamado la atención, que sería interesante que usted nos diera su opinión, que es el caso de Irene Sáez, digo como hecho de manifestación de desarrollo. Se decía que Venezuela era un país machista. Una mujer está recorriendo el país en campaña electoral y la gente la tolera. Que no es un milagro eso, es civilización. No sé qué piensa usted. Bueno, yo pienso que a la jefatura del Estado debe ir la persona más calificada. Yo sé que la señora Irene Sáez es una belleza, sí. Y resultó así porque nosotros en una época trajimos emigrantes de Europa, inmigrantes en Venezuela. Logramos esa mezcla de razas. Y Venezuela tiene una de las cosas favorables, digámoslo así, el hecho de que ha logrado tener varias Miss Mundo, varias Miss Universo. Exacto. Eso hasta cierto punto lo propiciamos nosotros, no con el prurito de hacerlo, sino en el sentido de mejorar el componente étnico. Esa es una prueba. Cuando ven esa belleza de 2 metros de estatura, la gente dice, bueno, estas son las reinas de la dictadura. Entonces quiere decir que nos vamos a ir en blanco, no nos llevamos candidatos de Pérez Jiménez. No nos llevamos candidatos de Pérez Jiménez. Eso va a ser una decepción. Un gentío esperaba que usted esta noche recomendara a alguien. Pero ya que no recomienda a alguien, ¿cuál es la condición fundamental que debe tener quien vaya a ser el presidente de la República? La recomendación fundamental que usted le pide a todo candidato, vamos a un corte comercial y ya regresamos. En la residencia del general Marcos Pérez Jiménez, quien está sentado en la silla caliente.
La silla caliente vino desde Caracas, el general permitió que la silla caliente entrara en su casa y aquí está, pues, respondiendo a la silla caliente. Le pedíamos al general Marcos Pérez Jiménez qué aconseja él al próximo presidente de Venezuela. ¿Cuáles son las 2 o 3 condiciones fundamentales, general, que usted cree que debe tener el hombre que va a entrar como presidente de Venezuela en el año 2000? Debe tener más de 2 o 3 condiciones, como usted lo dice. Ajá. Porque el acuerdo, yo podría recomendar a plenitud siempre que conociera a fondo los programas que tiene previstos. Ah, el programa de gobierno. Bueno, hay un problema con los programas son generalidades todas, general. Bueno, sí, de manera que entonces quien pudiese presentar un programa más concreto, más no de ideas generales, sino de concreciones, con ese estaría yo, porque ya sé en qué me voy a comprometer. Pero mientras tanto no puedo, tengo que decir que dejo a cargo del pueblo venezolano que busque él el candidato, que respalde a quien considere apto para regir la nación y sobre todo que presente un buen programa de gobierno. El general Marcos Pérez Jiménez ha sido visitado por 2 candidatos y cada uno de los candidatos ha presentado la visita aquí a La Moraleja como un trofeo. Y nunca se ha dicho qué hablan ellos con Pérez Jiménez ni qué Pérez Jiménez ha hablado con ellos. Y yo le pregunto, ¿qué habló usted con el candidato Chávez y qué habló con el candidato Sala Romer? Algo parecido a lo que hemos hablado hoy día. Ajá. Es decir, un análisis general de la situación. Un análisis general. Como lo hemos hecho. Sí, exactamente. Hay que hacer del organismo nacional lo que se llama, ya se me va la idea. No, usted no se le van las ideas, si está muy claro, este hombre está vibrando, ¿cómo va a decir que se le van las ideas? No, es decir, a un organismo hay que hacerle una buena catalogación de los males que tiene. Exacto. De manera que hay que saber qué padece ese organismo. Exacto. Y entonces en función del análisis que se haga y las conclusiones a que llegue, pues hay necesidad de programar el remedio. Así es, hemos hecho pues un diagnóstico. Ahora, general, hay algo interesante. Usted debe recordar que antes del golpe al general Medina, el general Eleazar López Contreras, desde el cine Boyacá, usted se tiene que recordar del cine Boyacá que quedaba por San Agustín, Sí. dijo a la nación, en sitio privilegiado de mi hogar, yo guardo mi uniforme de campaña, no como una reliquia, sino para defender en cualquier momento los intereses de la patria. Y yo le pregunto sin alusiones de ninguna naturaleza, porque usted ya claramente nos ha dicho que está retirado de la política. ¿Usted guarda su uniforme de campaña? No tengo uniforme de campaña. En principio... ¿Y uniforme de gala? Todo eso lo saquearon, de manera que yo he sido el venezolano más saqueado. Todos los bienes, los de mi familia también los saquearon. El Congreso se dispuso de mis bienes, de manera que yo he sido saqueado. Eso sí, no es que me complazca, sino que en eso soy solidario con la nación venezolana, que ha sido saqueada también por quienes lo han gobernado durante estos años, estos 40 años. De manera que el único consuelo de tonto, es que la nación y yo hemos sido saqueadas por el sistema. Muy bien, muy interesante. Hay otra cosa curiosa, pero esto es ya de humor, ¿no? Me permite, pues, porque no es una irreverencia. Cuando se habla mucho de las reinas, usted, y yo veo aquellos desfiles de reinas, yo me recuerdo mucho de la época suya, porque yo digo, caramba, si Pérez Jiménez con 40 años le hubiera tocado vivir en este país lleno de reinas, con toda la fama que tenía usted, y se lo digo en el mejor sentido de la palabra, yo presumo que hubiera tenido su cementerio particular. ¿No añora esa época de usted rodeado de reinas por todas partes? Yo no... ¿No la añora? Sinceramente... ¿O le tiene miedo a la escoba, que debe estar en algún sitio de esta residencia oyendo? No, yo sinceramente lo que deseaba es el poder para algo. Para algo, no por el poder mismo. Y claro, mi primera preocupación era de atender a las necesidades del Estado. Formarme un criterio exacto de cuál era la magnitud de los problemas y qué remedios se podían aplicar. Lo otro, hay mucho de fantasía, porque resulta que creo que Carlos Capriles
publicó una composición fotográfica. Ajá. En que unas señoras desnudas corrían por la playa. Ah, la famosa motoneta de la Orchila. De manera que no tiene justificación eso, porque se supone que una señora descalza no va a correr en la playa a pleno sol y tal, y qué sé yo, y la motoneta la alcanzaba enseguida. De manera, claro. No había tiempo para fotografía. Y exactamente. Y el mismo Carlos Capriles dijo que eso había sido una composición fotográfica. Bueno, vean ustedes que en la silla caliente, parece que cuando alguien tiene veteranía en las sillas calientes, no sale quemado de la silla caliente, porque a este señor, el general Marcos Pérez Jiménez, el presidente Pérez Jiménez, quien partió el siglo, le ha costado y ha tenido que sentarse en las más calientes de las sillas de Miraflores. Así que, ¿cómo se ha sentido con esta silla? Yo me he sentido físicamente bien, me acomoda bastante bien la silla. Ah, muy bien. Muchas gracias, pues. Vamos a permitir que el general Pérez Jiménez se dirija a la nación, un mensaje, lo están viendo todos, entonces... ¿Puede hablar, general? Sí, yo deseo que de estas próximas elecciones, si es que se llega a ellas, salga el candidato más idóneo y el que aglutine más la inclinación del pueblo. De manera que eso lo deseo fervorosamente, porque como venezolano yo sigo preocupándome a fondo del porvenir de la nación. Repito, que el próximo candidato, que debe ser el candidato señalado por la mayoría de los venezolanos, tenga suerte y tenga la competencia para eliminar los males que padece la nación venezolana en estos instantes. Bueno, muchas gracias, pues, a todos ustedes por la atención que le ha prestado a este programa. El objetivo fundamental de Venevisión, al venir aquí, pues, y traer la silla caliente, montar la silla caliente en un avión en Maiquetía para que viniera aquí a Madrid, todo el equipo que ha venido, etcétera, es uno solo, que es cumplir con el objetivo de este programa, que es no solo entrevistar a los candidatos, sino entrevistar a quienes por su experiencia o por su figuración política pueden aportar datos para que ustedes, con su conciencia, puedan elegir a un buen candidato a la presidencia de la República. Hoy hemos estado con Marcos Pérez Jiménez, único venezolano que sigue inhabilitado en toda nuestra historia, después de estar 35 años desterrado y 5 años en la cárcel, observando algo. Cuando lo sacan de Estados Unidos, bajo la acusación, no recuerdo si era malversación de fondos o peculado. Peculado. Era de peculado. Sí, peculado. Bueno, le imponen una pena, creo que era de 4 años y 1 mes, ¿no? Déjeme decirle lo sucedido. A mí me extraditaron por peculado. Por peculado. Que si era materia contemplada. Del tratado de extradición. Del tratado de extradición. Exacto. Pero al llegar a Venezuela no me podían procesar por peculado, puesto que yo no administraba. Sí, entonces viene y aplican malversación de fondos. Que no es motivo de extradición. Que no es motivo de extradición, exacto. Y entre eso de la malversación de fondos, metieron a una serie de personas diciendo que eran personas interpuestas. Exacto. Y hoy día no existe una persona de las señaladas en ese entonces que no le hayan devuelto sus bienes, de manera que se ve la paradoja de que Pérez Jiménez es el que debe pagar por unos supuestos enriquecimientos ilícitos y no se señala a la persona que lo hizo incurrir en esos enriquecimientos. Y tengo entendido que la condena era 4 años y pico. 4 años y 1 mes. Ajá, y le imponen 5 años y 8 meses. Me mantienen, no es que me impusieron, sino que me mantienen 5 años, 8 meses. Bueno, han oído ustedes, pues, al general Marcos Pérez Jiménez, el presidente que partió el siglo XX, comenzó partiendo el siglo XX con una acción insólita, mediante un golpe militar, impuso y permitió la llegada al poder de los partidos modernos, es decir, la llegada de Betancourt con Acción Democrática. Ciclo totalmente agotado. El hombre de mayor autoridad para opinar sobre ese ciclo que se ha agotado. Ustedes, pues, han resumido y han adquirido bastantes elementos para la hora de votar. Entonces, tranquilo con su conciencia y buenas noches.